¿Quién es ese hombre que el mar y los vientos le obedecen? ¿Cómo les parece? ¿Quién es este hombre? No están sus padres con nosotros. ¿De dónde tiene él esta sabiduría? Amigos, muy buenos días. Estamos en la escuela de la vida eterna. Sí, así es. Les saludamos de una manera especial. Nos hemos dejado seducir e inspirar por el fascinante Jesús el Cristo, que caminó por este planeta hace más de 2000 años en su ministerio y nos trajo enseñanzas únicas, extraordinarias, que son increíbles de comprender. La humanidad todavía no ha logrado descifrar los códigos de conducta y de comportamiento de Jesús el Cristo. Bueno, ni siquiera se han interesado por entender quién es Jesús y qué había en sus pensamientos, en sus actitudes, en sus palabras y en sus comportamientos, ¿verdad? Jesús poseía una inteligencia que era capaz de estimular y desafiar la inteligencia de todos los que estuvieran con él, su forma de hablar. Y algo que me parece extraordinario es cómo lograba hacer de mendigos de la moral y de la ética, perfumistas de la eternidad, elevados de la espiritualidad, cobradores de impuestos, mujeres de vida desprestigiada, ladrones, pillos, soldados, asesinos, se encontraron con el poderoso mensaje, con las palabras de amor de Jesús el Cristo, y no pudieron resistir ser seducidos por él. Nunca veía fracasos, sino que veía oportunidades para transformar las vidas. Nunca veía equivocaciones, sino que veía entornos pedagógicos. Quiso que todos sus discípulos fueran libres y tuviéramos la capacidad de pensar, de elegir, de ser libres, de librarnos de la cárcel, del miedo, de los prejuicios y de las culpas. Su forma de hablar era tan espontánea que iba en contra de todo lo que la sociedad decía, aunque eso le costara tener a todo un imperio de enemigos, porque cuando Jesús viene, todo se puso en contra. Pero hoy todavía la conducta y el comportamiento de Jesús sigue inspirando a miles de millones de seres humanos en todo el planeta. Quiero recordar unas frases que escribió un gran hombre llamado Job, el patriarca Job, quizás uno de los hombres y de las historias más antiguas que se registran en este libro maravilloso, conocido como las Sagradas Escrituras. Él a sus inicios tuvo una vida próspera y una vida llena de bendiciones. Y después de pasar por muchas dificultades, después de pasar por muchas circunstancias adversas, él expresó algo muy poderoso, algo muy grande, y es que él dijo: antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y creo que esa expresión todavía debería hacerse vigente en la vida de muchos de nosotros, porque no hemos logrado todavía gustar la plenitud de conocer a Cristo en sus dimensiones y la riqueza de la forma en que él pensaba y actuaba. Los discípulos se perdieron porque ellos querían que él les instaurara un reino físico, un reino material. Pero fue todo lo contrario. Jesús fue a crearles un reino espiritual en el interior de sus corazones. Ellos querían que se liberara de una opresión militar, de un yugo, de un imperio. Pero él fue a liberarnos de la psique, de los miedos, de los prejuicios y de las culpas, que es el más grande de los verdugos que el hombre puede tener. Jesús vino con una capacidad impresionante de gestión de las emociones.
sus pensamientos eran tranquilos, siempre tuvo el control y pudo convertirse en un remanso de paz. Aún sus enemigos, cuando iban a atacarlo, muchas veces se quedaban extasiados al escuchar su palabra. Los corazones de sus verdugos ardían de la pasión. Había algo en Jesús que hacía que los corazones más duros y rebeldes se pudiesen encontrar con él. Y es algo maravilloso que si la humanidad no nos esforzamos para que podamos repetir esas mismas palabras que repitió Job, es que yo solo había oído hablar de un Jesús, pero no te he conocido a plenitud, porque todas estas personas que los conocieron a plenitud se volvieron en sus más fieles y acérrimos seguidores, renunciaron a sus vidas, renunciaron a sus sueños personales. 12 hombres escucharon esa voz penetrante e incomprensible y trascendente que les dijo: dejen todas sus prioridades y vengan tras de mí, porque yo los voy a convertir en pescadores de hombre. Serán ustedes parte de la historia que nunca se contará. Y por eso quisiera inspirar a alguien que escuchara este mensaje hoy, que es más vigente que nunca, que podamos escuchar ese llamado y unirnos a la empresa más ambiciosa, más exquisita, que es la empresa del reino de los cielos, donde Jesús el Cristo consumará la más magna obra trascendente, que es hacer del hombre a su imagen y semejanza. Los seres humanos somos complejos de pensamiento, fluctuamos en nuestra emocionalidad, somos constantes. Un día estamos en la cumbre de la emocionalidad, de la alegría, y otro día estamos un poco deprimidos. Un día nos encontramos perdidos, un día no somos capaces ni siquiera de vivir en conciencia de tantas cosas buenas que tenemos y nos atrevemos a decir: estoy aburrido, no sé para dónde voy, ¿qué sigue? Porque hemos perdido la capacidad de asombrarnos y de ver a Dios en cada uno de los detalles, en los hijos rebeldes, en aquel que es considerado no la mejor pareja, esposo o esposo, en el reto o en los desafíos, es donde Él nos quiere instruir para que seamos como Él, para que aprendamos a convertir los desiertos en jardines y la soledad en primavera. A diferencia de nosotros, Jesús siempre tenía plena conciencia, escuchen esto, de lo que hacía. Él no vino aquí a improvisar, tenía claridad de sus metas y sus prioridades estaban tan bien establecidas. Era seguro y determinado, pero al mismo tiempo era la capacidad de ser flexible, extremadamente atento y educado. Tenía una gran paciencia para educar, era amable y bondadoso. Una de las historias que me apasiona es la historia de un joven que nace ciego y Jesús lo sana. Y en medio de la religiosidad, los judíos atacan a Jesús por haber hecho este milagro, quizás no en el día indicado. Cuando es sanado este joven, los judíos no creen que haya sido ciego de nacimiento. Llaman a sus padres y le preguntan: ¿este es el hijo de usted? Dijo. Ellos dicen: sí, ese es nuestro hijo. Pero este es el hijo de ustedes, el que dicen que era ciego. Sí, ese es nuestro hijo, el que nació ciego. Y los fariseos acusaban a los padres les daba miedo, como suele suceder hoy, que el cristianismo no se define por un cristianismo de casta espiritual, de santidad. Sentían miedo porque ya había un rumor que todo el que fuera amigo de Jesús era enemigo de la sociedad, del status quo de Roma. Así que los fariseos siguen insistiendo, haciendo preguntas inquisidoras a sus padres y le dicen: si ese es vuestro hijo, el que era ciego, ¿cómo es que ahora ve? ¿Cómo les parece? Y ellos
temerosos, amedrentados, dicen, es nuestro hijo y era ciego. ¿Cómo puede ver? No lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Los fariseos no se atreven a creer. No nos damos la oportunidad de conocer a Jesús el Cristo, que es la manifestación de la eternidad del Todopoderoso entre nosotros. Y también le preguntan a él, di la verdad, ¿tú eras ciego? Dijo, sí, yo era ciego. Entonces, ¿cómo es que tú ves? Y yo quisiera pensar qué es lo que ha sucedido en mi vida, que también era un ciego de marca mayor. Dijo, no, pues vino un señor que le dicen Jesús, hizo lodo, me untó en los ojos y ahora puedo ver. ¡Wow! Y los judíos todavía seguían incrédulos, como esta sociedad aún que no ha conocido a Jesús porque la política es más clasuda, la esfera social, la farándula, como que Dios pareciese salirse del tono, de lo exquisito, de lo pulcro. No, pero no hables de Cristo así. No hablemos de religión. No hablemos de religión. Dejemos ese tema para los que no son tan educados y por allá en conversaciones, pero no aquí en público. Estos estrados son muy altos para hablar de religión. No, y 1000 veces no. Es todo un orgullo antes hablar y esforzarnos para vivir como Él nos enseñó. Y entonces le vuelven a preguntar, pero entonces, ¿cómo es que ves? ¿Cómo es que has cambiado? ¿Cómo es que eres ese esposo o esa esposa ahora? ¿Cómo es que eres tan calmado y tan calmada? ¿Cómo es que yo veo que en ti hay algo diferente ahora? Así que le siguen preguntando a este ciego. Y él dice, ¿y es que ustedes se quieren también volver cristianos? Pues pregúntenle a él. Y le dicen, tú naciste en pecado, eres un miserable. No eres como nosotros de casta, de sociedad, y vienes a enseñarnos. En resumen, a este joven que se había encontrado con la luz, porque no había visto desde su nacimiento, sus mismos padres tenían miedo de ir a verlo por la religiosidad. Despreciado por sus padres y por los líderes religiosos de turno, los de la cobertura, los de la unción. Así que a pesar de ese gozo que sentía de conocer la luz, se va solito a caminar. Pero el buscador de los incaus, de los sencillos, de los que no contábamos, de los descalificados, se va a buscarlo. No se fue a buscar a los de la élite, se fue a buscar a alguien a la interpretación de la sociedad insignificante. Tal vez no tenía ni siquiera los más mínimos niveles de formación, tal vez un iletrado o un analfabeto. Pero Jesús se fue a buscarlo y lo encuentra y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y este hombre sencillo le dice, ¿quién es, maestro, para que yo pueda creer? ¡Wow! Y Jesús pocas veces confesó en primera persona quién era Él, porque Él siempre hablaba en tercera persona. Pero es necesario que el Hijo del Hombre fueron sus expresiones múltiples, porque de tal manera amó Dios al mundo. Siempre Él hablaba en tercera persona entre los grandes. Pero en esta ocasión, entre uno de los más pequeños socialmente, cuando este joven le dice, ¿quién es para que yo crea? Jesús le dice, soy yo el que habla contigo. Y este hombre encuentra el más grande de los tesoros que se haya podido imaginar, la vida eterna. Queridos amigos, líderes, es necesario que hagamos un alto y dejar la religiosidad y meternos en aguas profundas, guiados por la esencia espiritual de Dios que nos santifica, para que abra nuestro entendimiento y podamos resignificar la altura
y la profundidad de lo que es Cristo y su mensaje. Y quiero concluir leyendo un verso, porque les decía que Jesús, a diferencia de nosotros, vivía en una conciencia plena de quién era Él, de cuál era su misión, sus propósitos y sus metas. Nunca dudó y jamás ser humano, poeta, historiador, líder religioso, se atrevió a expresar lo que para él sería el desenlace de su vida de una manera extraordinaria. Como lo dice Lucas 18, dice, y Jesús, tomando a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas del Hijo del Hombre. Retomo lo que les dije, cuando no dijo de mí, sino volvió a hablar en tercera persona. Él les está hablando todo lo que existe, toda la escritura de estos 4000 años reposa en lo que sucederá en los pocos días. Así dice, y serán cumplidas todas estas cosas que fueron escritas por los profetas del Hijo del Hombre, porque será entregado a las personas y será escarnecido, herido y escupido. Y después que lo hubieren azotado, aún le matarán, pero al tercer día resucitará. ¡Wow! Es que no alcanzamos a entender qué fue lo que Jesús dijo. ¿Cómo alguien puede hablar con esa propiedad de entender? Y jamás alguien caminó voluntariamente hacia el martirio y el sufrimiento porque entendía que era solo a través de esa puerta que podía soltar las cadenas de la servidumbre y de la esclavitud del hombre. Pero aquí tenemos a ese que estamos siguiendo. ¿Quién es este hombre? Pues es nada más y nada menos que el verdadero Dios y la vida eterna. Y les dice, porque será entregado a las personas, será escarnecido y herido, maltratado como ninguno. El ser humano dejará ver lo más ruin, lo más oscuro y lo más bajo en el poeta del amor. Pero después de que lo hubieran azotado, también le matarán. Y cuando los seres humanos crean que todo terminó, que llegó al ocaso, que no hay nada que hacer, entonces para redimir a todos los que crean, Él resucitará. Aleluya. Como dice 1 Corintios 15, es necesario ya para la promesa de ti y de mí y de todos los que le seguimos, el apóstol Pablo lo escribe de una manera poética e incomprensible al decir, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y se vista de inmortalidad, porque la inmortalidad absorberá la muerte como un sorbo de café o de agua. Lo absorberá y despertaremos en cuerpos glorificados. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Amigo, tú que estás viendo este mensaje, hermano querido, este mensaje va más allá que simplemente pequeñas peticiones materiales, como lo pensaban los discípulos. Es algo de proporciones magnas, exaltadas e indescriptibles a la proporción de la eternidad. El profeta trató de darle una interpretación a esto cuando dijo, lo que Dios tiene preparado para ustedes son cosas que ojo no ha visto. Es decir, que no son de esta creación. Son cosas que oídos no han escuchado. Es decir, son inefables. Y cosas que el hombre ni siquiera se alcanza a imaginar. Son las que Dios tiene preparadas para ti, para los que le creen, para los que le creemos. Hay libertad, sanidad, liberación y salvación en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por habernos hecho libres y por habernos incluido en tu propósito eterno de despertar un día a tu semejanza. Amén y amén.